Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un concepto central del derecho argentino, la decisión razonablemente fundada. Un tema clave, sin duda. ¿Qué implica realmente esta exigencia para un juez al momento de dictar sentencia? Para entenderlo, nos vamos a apoyar en un análisis de Alfredo Rafael Porras sobre el artículo 3 del título preliminar del nuevo Código Civil y Comercial. Un artículo fundamental del título preliminar, sí. Exacto. Una norma que, a primera vista, parece de sentido común, ¿no? Pero que tiene un peso jurídico enorme. La idea hoy es desentrañar juntos qué transforma una simple fundamentación en una razonablemente fundada. ¿Qué le agrega ese razonablemente? Arranquemos a desmenuzar esto. El punto de partida es, como decíamos, el artículo 3. Dice, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Cortito y al pie, como dijiste. Pero con mucha sustancia. Muchísima. Y fíjate que el adverbio clave acá es razonablemente. No es un adorno, ¿eh? No está porque sí. Para nada. Significa conforme a la razón. Va más allá de una simple justificación formal o, digamos, mediocre. Implica un ejercicio intelectual. ¿Cómo sería eso? Implica usar el entendimiento, construir argumentos sólidos, presentar demostraciones lógicas. Es un estándar de calidad para la decisión judicial. Claro. Entonces, no basta con citar artículos o mencionar pruebas así nomás. El cómo se conecta todo eso es lo fundamental. Exacto. Debe haber una coherencia interna, una lógica que sostenga la conclusión, ¿no? Justamente, este artículo viene a consagrar de manera explícita en el Código Unificado el principio de razonabilidad. Que ya existía antes, ¿o no? Sí, un principio que ya tenía fuerte arraigo constitucional y que la jurisprudencia venía, digamos, trabajando hace tiempo. Y la esencia de la razonabilidad es ser la contracara de la arbitrariedad. Una decisión razonable no puede ser arbitraria. Como bien apunta Susana Cayuso, que está citada en el análisis de Porras. Ajá. La razonabilidad exige que la fundamentación sea adecuada para mostrar esa coherencia esencial. ¿Coherencia entre qué cosas? Entre la norma o el acto que se analiza, los fines que persigue y los mandatos superiores de la Constitución. Es lo que un teórico como Robert Alexy llamaría un mandato de optimización. Un mandato de optimización. Interesante. ¿Qué significa? Buscar la mejor interpretación y aplicación posible de la ley, siempre dentro del marco constitucional. Sacarle el mejor jugo, digamos, respetando los límites. Y aquí es donde surgen preguntas importantes que el propio texto plantea, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, ¿cuál es el límite del control judicial al aplicar este principio? Usar estos estándares de razonabilidad en la práctica termina fortaleciendo o debilitando la protección de los derechos fundamentales. Son interrogantes de peso. Claro. Y la respuesta que se perfila, siguiendo a Cayuso, es que no existe una fórmula única. No hay una receta mágica aplicable a todos los casos. Hay que ver caso por caso. Exacto. El control de razonabilidad debe hacerse mirando las particularidades de cada situación. No hay una regla fija y general. ¿Qué tan intenso será ese control? Dependerá del conflicto específico y de la jerarquía de los derechos que estén en tensión en ese caso concreto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la CSJN, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre esto. Sí, varias veces. El texto de Porras menciona un caso relevante sobre programas de vivienda. Me parece que era fallos 335.452. Ese mismo. Un fallo importante. Ahí, la Corte estableció que los derechos fundamentales que imponen al Estado obligaciones de hacer, como asegurar el acceso a la vivienda, están sujetos a este control de razonabilidad. O sea, cuando el Estado tiene que actuar, se controla si lo hace razonablemente. Exacto. Y lo verdaderamente interesante de ese fallo es cómo la Corte define lo razonable en un contexto tan delicado como el de los derechos sociales. ¿Y cómo lo define? Lo vincula con un principio de justicia distributiva. La idea es desarrollar las libertades y derechos de cada uno hasta el máximo nivel posible, pero siempre que sea compatible con la igualdad distribución para todos. Suena complejo. Lo es. Y, atención a esto, admite desigualdades solo si sirven para maximizar los beneficios de quienes están en peor situación. Es una referencia bastante clara a las ideas del filósofo John Rawls sobre justicia como equidad.
Mira vos. O sea, la Corte eleva la razonabilidad más allá de la simple lógica formal, la conecta directamente con la justicia social, Totalmente. con asegurar que las decisiones beneficien a los más vulnerables. Es una definición con una carga valorativa muy, muy fuerte. No fuerte. Para la Corte, en ese caso, la razonabilidad implicaba asegurar condiciones mínimas indispensables para la dignidad humana, especialmente en situaciones de gran vulnerabilidad. No es solo un control de forma, es de contenido sustancial. Se pregunta si la medida estatal es justa en sus resultados. Bien, bien. Ahora, artículo 3 guarde sobre la decisión razonablemente fundada no opera en el vacío, ¿verdad? El análisis de Porras lo conecta mucho con el artículo 2. Son como dos caras de la misma moneda, exactamente. Van de la mano. ¿Y qué dice el artículo 2? Establece cómo deben interpretarse las leyes. Exige que la ley se interprete considerando sus palabras, por supuesto, pero también sus finalidades, las leyes análogas, los tratados de derechos humanos. Que son clave en Argentina por su jerarquía constitucional. Fundamental. Y sigue, los principios y los valores jurídicos. Y todo esto de manera coherente con el sistema jurídico en su conjunto, no aislado. Es una brújula interpretativa bastante completa la que da el artículo 2, entonces. Muy completa, y todas estas pautas explícitas, interpretar según la finalidad, los derechos humanos, los valores, buscando la coherencia general, funcionan, como sugiere Porras, con una metáfora muy gráfica, como diques de contención. Diques de contención, me gusta la imagen. Son como límites y guías para el juez. Ayudan a asegurar que su fallo final sea, efectivamente, razonablemente fundado. Le marcan la cancha, digamos, para que no decida según su mero parecer o intuición. Claro, le da un marco para moverse. Y el texto recuerda que esta idea de exigir fundamentación no es totalmente nueva, ¿no? No, para nada. Menciona antecedentes como la Constitución de Mendoza de 1916, ¿Sí? que ya obligaba a fundar las sentencias en la ley o, en su defecto, en principios jurídicos. Exacto. Lo que hace el nuevo código es reforzarla y darle este matiz específico de razonablemente. Es un plus de exigencia. Entiendo. Y al hacerlo, el artículo 3 también viene a consolidar y darle más fuerza a lo que se conoce como la doctrina de la arbitrariedad. A la famosa doctrina de la arbitrariedad. ¿Podemos explicar un poco qué es? Es una construcción jurisprudencial muy importante, desarrollada principalmente por la Corte Suprema. Sirve para proteger garantías constitucionales fundamentales, como la defensa en juicio y el debido proceso, que están en el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Y cuál es el objetivo central de esa doctrina? ¿Qué busca evitar? Busca asegurar que las sentencias judiciales sean el resultado de un proceso racional y lógico, que sean una derivación del derecho vigente aplicado a los hechos comprobados en el caso. Y no un acto de pura voluntad o capricho del juez. Es un control sobre la logicidad y la juridicidad del fallo, que tenga sustento real. Hay una cita del maestro Fiorini que rescata Porras en el texto y que me pareció muy potente, muy humana. Sí, Fiorini siempre lúcido. Dice algo así como que las sentencias, como toda obra humana, reflejan las virtudes o defectos de quien las crea. Pueden mostrar mérito o bajeza, pasión o desinterés, sabiduría o ignorancia. Pueden ser justas o arbitrarias. Es una reflexión fundamental. Pone el foco en la humanidad del juez, ¿no? Porque reconoce la falibilidad humana que es inherente al acto de juzgar. Es inevitable. Tal cual. Y precisamente por eso, como continúa Fiorini según la cita, el derecho procesal establece remedios. Los recursos, por ejemplo. Claro, los recursos ante instancias superiores, la posibilidad de revisar actos, incluso sanciones para los jueces. Son mecanismos para intentar corregir esos posibles errores o desvíos. Sistemas de control para una tarea inherentemente humana y, por lo tanto, falible. Sí, pero Fiorini también advierte algo crucial. Quienes revisan esas decisiones, los jueces de las instancias superiores, también son humanos. Claro, también pueden equivocarse. Exacto. La búsqueda de la sentencia perfecta es una utopía necesaria quizás, pero la realidad es que siempre será una obra humana, limitada. Esto nos recuerda la importancia de los controles, pero también sus propios límites. No hay garantía absoluta. Hablando de controles, ¿cómo se aplica en la práctica esta doctrina de la arbitrariedad? El análisis menciona cómo la manejan las cortes, por ejemplo, la Suprema Corte de Mendoza y la propia Corte Suprema de la Nación.
Bueno, en el caso de Mendoza, la Corte Provincial admite la arbitrariedad como una causal para habilitar el recurso extraordinario provincial de inconstitucionalidad. O sea, se puede llegar a la Corte Provincial si se alega arbitrariedad. Sí, pero lo hace con cautela, de manera restrictiva. Su preocupación es no convertirse en una tercera instancia ordinaria, ¿Qué significa eso? que no quieren que se puedan rediscutir todas las cuestiones de hecho y prueba, como si fuera una apelación común y corriente. El recurso extraordinario es para casos excepcionales. ¿La vara está alta entonces? Sin dudas, para que una sentencia sea considerada arbitraria en Mendoza, se deben demostrar vicios graves. El texto da ejemplos claros, razonamientos que son groseramente ilógicos o contradictorios. Algo que salta a la vista. Claro, o un apartamiento evidente y flagrante de las circunstancias probadas en el caso, la omisión total de analizar pruebas que eran decisivas, o directamente la ausencia total de una fundamentación seria. Defectos estructurales del razonamiento judicial, básicamente. Y algo importante que aclara. Esta vía no sirve para revisar cuestiones donde el juez tiene un margen de apreciación propio. No. Lo que se llama la discrecionalidad judicial. Tal cual. No alcanza con que una parte diga no estoy de acuerdo con el fallo o yo hubiera valorado la prueba distinto. Eso no es arbitrariedad. ¿Qué se necesita entonces? Tiene que haber un apartamiento manifiesto e inequívoco de la solución que la ley prevé o de los hechos acreditados, o un exceso evidente en las facultades del juez. Debe ser un vicio grosero o notorio, no una simple discrepancia de criterio. Y la Corte Suprema de la Nación sigue una línea parecida. Muy parecidas, ¿sí? La CCJN ha sido constante en sostener que solo abre su instancia extraordinaria a través del recurso extraordinario federal cuando existen defectos graves de fundamentación, ¿Defectos que hacen qué? que equiparan la sentencia a un acto no jurisdiccional, es decir, algo que ya no parece una sentencia válida. Considera arbitrarios, por ejemplo, los fallos basados únicamente en la voluntad del juez, sin dar razones suficientes. También aquellos que usan fundamentos dogmáticos, meras afirmaciones sin sustento real, ¿viste? Los que incurren en errores lógicos graves, los que tergiversan las pruebas del expediente, o les dan un sentido que claramente no tienen. O los que tienen una fundamentación que es solo fachada. Exacto, una fundamentación solo aparente, como una cáscara vacía que no resiste el menor análisis. La lista que da el texto es larga. Menciona también el apartamiento de las reglas de la sana crítica. Que es valorar la prueba con lógica y experiencia, básicamente. La falta de coherencia interna en los argumentos o la simple remisión a fallos anteriores sin explicar por qué son aplicables al caso concreto que se está decidiendo. Es una casuística amplia, sí. Pero el hilo conductor es siempre el mismo. La ausencia de una justificación racional que esté fundada en el derecho vigente y en los hechos del caso. Cuando falta eso, la sentencia deja de ser un acto judicial válido y se convierte en un acto arbitrario. Queda claro. Ahora, el Código Procesal Civil de Mendoza, en su artículo 90, también insiste en la necesidad de fundar las sentencias para evitar la arbitrariedad. Y Porras menciona en su análisis una distinción que a veces se hace en la doctrina entre fundar y motivar. ¿Podemos aclarar eso un poco? ¿A veces se usan como sinónimos? Es verdad, a veces se usan indistintamente. Pero es una distinción conceptual interesante, aunque en la práctica judicial quizás no siempre se marque con tanta nitidez. ¿Cuál sería la diferencia? Algunos autores clásicos, como Alsina, diferenciaban fundar, que sería indicar las normas jurídicas en las que se basa la decisión, de motivar, que sería el proceso intelectual de analizar críticamente los hechos y las pruebas presentadas en el juicio, explicar el porqué fáctico. Alsina incluso describía la motivación como un proceso lógico de 3 pasos. ¿Puede ser? Sí, lo menciona Porras. Primero, reconstruir los hechos tal como ocurrieron según las pruebas. Segundo, identificar la norma aplicable a esos hechos. Y tercero, verificar si se cumplen los requisitos que esa norma exige para que proceda la acción o el derecho invocado. Un caminito lógico. Entiendo. Fundar es el qué normativo. Motivar es el cómo fáctico y lógico. Algo así. Otros autores que menciona el texto profundizan esa línea. Más allá de la precisión terminológica que puede variar, lo central es que una decisión razonablemente fundada debe justificar ambas cosas. Ambas dimensiones son cruciales. Exacto. Tiene que justificar tanto su encuadre normativo, por qué aplica tal ley o principio, como su análisis de los hechos y las pruebas, cómo llega a la conclusión de que algo ocurrió de determinada manera. Y en esa línea, la Corte de Mendoza usa expresiones como sentencias suficientemente fundadas o con fundamentos mínimos. ¿Qué alcance tiene esto?
¿cuándo una fundamentación, aunque quizá no sea perfecta o brillante, se considera suficiente? Bueno, lo que busca señalar la Corte con esas expresiones es que las razones dadas por el juez deben ser una derivación razonada del derecho aplicable. Tienen que tener una base lógica y jurídica discernible. O sea, no pueden ser afirmaciones tiradas de los pelos. No, claro. No pueden ser afirmaciones dogmáticas, ni una fundamentación solo aparente que esquiva los puntos centrales del debate. Pero, y esto es importante, la Corte mendocina distingue entre la falta total de motivación, que vicia de nulidad la sentencia. Eso la anula directamente. ¿Sí? Y una motivación que quizás es imperfecta o insuficiente, pero existe, que tiene algún defecto, pero no es inexistente. Entiendo. O sea que si la fundamentación es un poco escueta o no del todo pulcra, no necesariamente se anula el fallo. No necesariamente, según este criterio. La Corte de Mendoza sostiene que la anulación procede cuando hay una ausencia radical de motivación, cuando faltan las razones esenciales que sostienen lo decidido. Si no se entiende por qué falló así. Claro, pero si la motivación existe, aunque sea simplemente imperfecta, concisa o defectuosa en algún aspecto no esencial, podría no ser suficiente para invalidar la sentencia. Por eso usan términos como fundamentos mínimos suficientes o fundamentos bastantes. Tiene que haber una base racional discernible, aunque no sea exhaustiva o estilísticamente perfecta. Y dentro de este marco general, no hay que olvidar que el juez conserva un margen de apreciación, de discrecionalidad. No es un mero aplicador mecánico de fórmulas. Tiene espacio para interpretar. Claro, puede basar su decisión en interpretaciones de la jurisprudencia, en la opinión de doctrinarios reconocidos. Incluso puede apoyarse en normas que son evidentes y no requieren una cita expresa a cada rato. Pero siempre dentro de ciertos límites, claro. No es carta blanca. Siempre dentro de los límites. Lo fundamental, como señala Guastavino citado en el texto, es que la solución final a la que llega el juez pueda vincularse lógicamente con el sistema legal vigente. No puede ser producto de su pura libre estimación personal, desconectada del ordenamiento jurídico que está llamado a aplicar. Queda bastante claro, entonces. Hay un espacio necesario para la interpretación y la valoración judicial, sí, pero existen mecanismos y criterios, la razonabilidad, la doctrina de la arbitrariedad, las exigencias procesales, diseñados para controlar que esa actividad no se transforme en una decisión arbitraria. Es un equilibrio complejo y, diría, permanente. Tal cual, un equilibrio dinámico. Entonces, repasando un poco lo que exploramos hoy sobre la decisión razonablemente fundada, ¿con qué ideas centrales nos quedamos? Me parece claro que esta exigencia del artículo 3 no es una mera formalidad, no. Para nada. Es una garantía esencial contra la arbitrariedad, directamente conectada con derechos constitucionales como el debido proceso y la defensa en juicio. Así es. Y vimos que se apoya en herramientas concretas. Las pautas de interpretación que da el artículo 2, la doctrina de la arbitrariedad que construyeron las Cortes, los requisitos de fundamentación de las leyes procesales. Todo apunta a lo mismo. Todo converge en asegurar que las decisiones de los jueces se apoyen en la razón, en el derecho aplicable y en los hechos efectivamente comprobados, no en la simple voluntad o el parecer de quien juzga. Asegura que la sentencia sea un acto de justicia basado en el ordenamiento jurídico, no un acto de poder sin más. Exactamente. Esa es la idea central. Pero como señalamos antes, detrás de esta exigencia subyace una tensión constante y, la verdad, fascinante. ¿Cuál tensión? Equilibrio siempre delicado entre la necesaria discrecionalidad del juez para aplicar normas generales a la infinidad de casos particulares. Porque cada caso es un mundo. Exacto. Por un lado eso, y por otro, la obligación ineludible de justificar racionalmente por qué decide como decide. Y sumado a eso, el reconocimiento honesto de la falibilidad humana. Tanto en quien juzga como en quien revisa después. Justamente, en todo el proceso. Y esa tensión inevitable, esa complejidad, nos deja una pregunta abierta, ¿no? Algo para seguir pensando. Siempre queda algo picando. Si aplicar un concepto como razonabilidad siempre implica un margen de interpretación, y si aceptamos que el error humano es posible incluso en las instancias de control, ¿cómo puede un sistema jurídico aspirar a optimizar continuamente ese balance? Un balance dificilísimo. El balance entre la necesidad social de tener sentencias definitivas que cierren los conflictos
y el reconocimiento de la propia falibilidad del sistema, sobre todo cuando están en juego derechos fundamentales, es algo sobre lo que creo vale la pena seguir reflexionando.